En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día miércoles de la octava semana del tiempo ordinario, la Iglesia celebra la fiesta de Santa Mariana de Jesús Paredes. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Por aquel tiempo exclamó Jesús: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes, y las revelaste a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció bien. Mi Padre puso todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a los que el Hijo quiere dárselo a conocer. Vengan a mí todos los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde, y sus almas encontrarán alivio, pues mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Queridos hermanos, me voy a permitir leerles un poco de la vida de Santa Mariana de Jesús Paredes. ¿Quién fue ella y cómo vivió? Mariana de Jesús Paredes y Flores nació en Quito, Ecuador, el 31 de octubre de 1618, de familia cristiana y honorable. Desde sus más tiernos años fue asidua su oración, su amor al crucificado, su devoción a la Inmaculada y su entrega a la mortificación corporal. O sea, desde muy pequeña, porque ella muere a los 26 años. Es un ejemplo para la juventud de hoy día, la vida de esta santa ecuatoriana, Santa Mariana de Jesús Paredes. Desde sus más tiernos años, ¿no? O sea, antes de los 10 años. Fue asidua en su oración, se dedicaba mucho a la oración. ¿Qué quiere decir orar? Orar es hablar con Dios, ¿no? El hablar con Dios es lo que decimos orar, ¿no? Tenemos que aprender a orar, a hablar con Dios. Un amor especial al crucificado, muy importante, porque en la cruz brotó la vida, muriendo Jesús en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Brota la vida, brota la iglesia, brota el bautizo. Su devoción a la Inmaculada, o sea, a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida inmaculada, y su entrega a la mortificación corporal. ¿Qué cosa es la mortificación corporal? ¿No? La mortificación corporal no es otra cosa de que privarse de aquello que el cuerpo te pide, ¿no? Por ejemplo, ayunos, privarse de, si te gustan los dulces, te los privas, pero las privaciones que tú haces las ofreces al Señor por algún motivo, ¿no? Ella, muchas de sus privaciones eran para pedir que la gente se convierta. Previa a la autorización de su director espiritual, hizo voto de pobreza, castidad y obediencia cuando apenas cumplía 10 añitos, a los 10 años. Quiere decir que esta niña
ha sentido, ¿no?, que el Espíritu Santo viene a donde ella, ¿no? Como hemos leído en el Evangelio, ¿no? Yo te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a la gente sencilla. Acá tenemos una persona sencilla, una niña de 10 años. Hizo sus votos de pobreza, castidad y obediencia cuando apenas cumplía 10 años y los guardó esmeradamente hasta su muerte. Alentada por la historia de los misioneros, ya miren, esa niña ya, cómo el Señor le despertaba esas cosas, tomó la resolución de marcharse entre los indígenas para consagrarse a su evangelización. No he venido, ¿por quién dice el Señor? He venido por los pobres, por los débiles, ¿no? Los nativos acá en nuestra tierra, cuando llegan los españoles, ¿no?, han sido personas que en su ingenuidad, ¿no?, fueron sometidos porque los españoles, no podemos negarlos, se dedicaron a hacer fortuna, a hacer riqueza, y se olvidaron del segundo mandamiento, amor al prójimo, ¿no? No quiere decir que todos, ¿eh?, pero sí la mayoría, ¿no? La cultura nativa fue considerada como de segunda clase y le quitaron todos sus derechos humanos, sus derechos cristianos de caridad, se le quitaron sus derechos. La providencia, por una circunstancia humanamente inexplicable, le impidió la actuación de su proyecto. Fue entonces cuando resolvió reducirse a la intimidad de su casa paterna. Se fue a vivir a su casa paterna, en donde vivió un género de vida más riguroso que el del claustro. En el austero retiro, en medio de voluntarias privaciones, pasó el resto de su vida sin salir de allí de su casa. ¿Dedicada a qué está dedicada? Dedicada a la oración, dedicada a la mortificación, al ofrecimiento de su dolor y de sus pesares. No salía de allí a no ser cuando se le exigía el amor de Dios o de su prójimo. O sea, vivía en la voluntad de Dios, ¿no?, en esa oración íntima que le permite darse cuenta qué cosa viene de Dios y qué cosa no viene de Dios, porque de eso tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en este tiempo. Tenemos que saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene del maligno. Y para saber esas cosas ha fundado su iglesia el Señor. En el caso de ella, su director espiritual la guiaba en ese sentido. En el caso de una comunidad social, ahí está la iglesia, para decir cuál es la verdad. La iglesia no está encargada de organizar las estructuras sociales, eso lo hace el creyente, pero tomando como referencia la moral católica, la moral cristiana. ¿Y quién es la que se le ha dado poseedora para custodiar la moral del hombre? A la iglesia que fundó Cristo, la iglesia católica, una católica apostólica y romana. Ofrecía sus sacrificios por la conversión de los pecadores, no se peleaba con ellos, ¿no?, ofrecía por ellos, porque se da cuenta de que esa persona no tiene el auxilio de Dios, y si se lo ha dado Dios, lo ha rechazado, ¿no?, y se ha dejado llevar. ¿Por quién? Por el maligno, porque como dice el Señor, dice a lo que sí, no a lo que no, que el resto viene del maligno, no lo digo yo. Admirable por sus milagros y por el ejercicio esmerado de la ley divina. Cumplía en sus relaciones con los demás como Dios lo pide. Es Mariana un claro ejemplo de virtud para los cristianos de América Latina.
A la edad de 26 años fallece ella víctima de una enfermedad, tuvo una peste, una terrible peste, dice acá. El último ejemplo de su vida no deja ninguna duda de su santidad. Mientras una terrible peste azotaba la ciudad, Mariana ofreció su vida a cambio de la salvación de Quito. Poco día después, agobiada por dolorosa y repentina enfermedad, voló al cielo a la edad de 26 años. Bueno, este ejemplo de Mariana de Jesús es un ejemplo para nosotros hoy día. Vivimos también una peste, el coronavirus. Vivimos otra peste, la corrupción política y económica. Necesitamos personas que den signo de su fe en el Señor para superar todas estas situaciones que estamos viviendo hoy día. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.